buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo cordial, un abrazo fraterno. Un saludo desde Edúcate para Educar. Edúcate para Educar ya completa, ya cumple 20 años. 20 años ya cumplimos en el tema de la legislación educativa, de la capacitación docente, académica, cognitiva y curricular en legislación educativa, y adicional a ello, también 20 años en el tema del acompañamiento, la asesoría y la intervención directa a través de litigio, partiendo de la experticia, la experiencia y el conocimiento de 5 abogados que trabajan transversalmente con nosotros, cada uno de ellos experto en su rama del derecho. De este podcast y de este audio, por favor, haga el ejercicio en serio. Tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Y abórdelo en sana crítica, en reflexión, en lógica, y use el sentido común, el menos común de los sentidos, pero le toca usarlo. De vez en cuando úselo para que no se metan problemas. Y compártalo con aquellos colegas que usted considera que es valioso e importante. Somos Edúcate para Educar. 305-416-0114. 305-416-0114. Y he titulado este podcast, este audio, Amicus Curiae, del proyecto de ley 416 de 2025. A veces ustedes, rectores, coordinadores, orientadores, profesores, no están pendientes de los ejercicios positivos, negativos, tóxicos o nefastos que se están inventando allá en el Congreso. Mientras usted está en sus actividades cotidianas, comunes y silvestres, y no le queda tiempo para nada, algunos personajes nefastos, pusilánimes y mediocres están desarrollando y ejecutando, materializando aberraciones jurídicas al interior allá del Congreso, en el Senado y en la Cámara, y usted casi no se da ni por enterado, sino cuando ya derramaron la leche. Ese es el problema de que usted no esté enterado. Entonces, quiero hacer un aporte que muy rara vez hago. De hecho, creo que desde que empecé a generar estos podcasts, 2018, creo que no había hecho un aporte técnico como el que voy a hacer hoy. Creo que no. No me gusta, de hecho, pero considero importante hacerlo por la relevancia de la información y porque se mueven cosas fuertes que a la larga se van a convertir en el cuchillo y en la daga para el cuello de ellos mismos. Y por supuesto, legislando aberraciones que le van a generar unos dolores de cabeza brutales y le van a generar unos daños brutales al gremio docente, porque si así como están ahorita, escúchelo bien, si así como están ahorita, no saben ni para dónde coger, ahora sí menos van a saber si se llegan a aprobar estas aberraciones jurídicas que se inventan estos señores dentro del proyecto de ley 416 de 2025. Entonces es importante
que usted tenga claridad de qué es lo que se viene. Estos señores del Congreso, allí en el Senado, tienen un proyecto de ley, por eso se llama proyecto de ley, porque todavía no tiene número de ley. Solo cuando sea aprobado se le asigna el número de ley que le corresponderá. Pero por ahora se llama el proyecto de ley 416 del 2025 Senado, abro comillas, por el cual se adiciona y modifica la ley 1098 de noviembre 8 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, para incluir y profundizar la aplicabilidad de mecanismos de justicia restaurativa y justicia terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los fines pedagógicos del sistema de justicia juvenil, el carácter especializado y diferenciado respecto del sistema penal de adultos, la garantía integral de los derechos de los adolescentes y las víctimas, orientados a prevenir la recaída en el delito, transformar vidas y facilitar la reintegración social del adolescente en conflicto con la ley penal. Resumen, están promoviendo a través de este proyecto de ley 416 del 2025 otro 500% más, escuche bien, otro 500% más de impunidad a través de lo que ellos llaman justicia restaurativa y justicia terapéutica. Entonces le voy a dar dos ejemplos sencillos. En esta semana que pasó, tuvimos el caso de dos delincuentes extorsionistas de 14 y 15 años que fueron y extorsionaron a un niño de 12 años y con una puñaleta, con una navaja, con un cuchillo, lo obligaron a hacer videos indignantes que luego empezaron a extorsionarle para que les diera dinero y si no, compartían los videos en las redes sociales. 14 y 15 años los dos delincuentes. Y por causa de esa extorsión, la fiscalía les ordenó aprehensión y fueron y los aprehendieron. A ellos no los capturan, los aprehenden con H, aprehensión. Pero así de grave era el tema que la misma fiscalía les montó caso y fue y los aprehendió. Pero le tengo una mala noticia. Sin necesidad del proyecto de ley 416 de 2025, o sea, sin necesidad de esta aberración que quieren inventar, establecer, materializar y radicar, esos dos extorsionistas delincuentes, mayores de 14 años, artículo 139 de la Ley de Infancia, solo purgarían restablecimiento de derechos por ahí, máximo, póngale 4 a 7 mesecitos. 4 a 7 meses, ahí en una casita del bienestar familiar. Eso sin el proyecto de ley 416 de 2025, o sea, mera, absoluta, total y radical impunidad. Porque si ese delito hubiera sido cometido por dos mayores de 18, al ser contra un menor de edad, les da casi de 26 a 30 años. ¿Y cómo va a comparar usted de 26 a 30 años de cárcel y privación de la libertad con 4 a 7 mesecitos de impunidad? Y esos 4 a 7 mesecitos van a tener a esos dos delincuentes aplaudiéndolos en una casita del bienestar familiar con sus impuestos y con los míos. Eso sin el proyecto de ley 416 de 2025, o sea que con ese proyecto de ley 416 de 2025 ya no pagarían ni 4 meses de cárcel, sino que antes les dan las gracias y los aplauden y adiós. Primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo, pues la semana inmediatamente anterior también tuvimos el caso de una
adolescente de 15 años que tenía otro cómplice de 14 y fueron y mataron a otro pelado, a otro adolescente de 14 años. Dos asesinos, una psicópata, porque es que usted tiene que ser psicópata para tener 15 años y manipular a otro adolescente de 14 para ir a matar al exnovio, porque no quiso volver con usted. Eso es un psicópata. Y esa persona psicópata de 15 años que induce, coercita, constriñe y estimula a otro de 14 para que vayan y maten a puñaladas a otro y lo tiren a un río, va a pagar ese asesinato, ese homicidio, con unos 8 mesecitos, no le pongo más, de 8 a 12 mesecitos en una casita del bienestar familiar, de vacaciones pagas, con sus impuestos y con los míos. Esos 8 a 12 mesecitos de vacaciones en la casita del bienestar familiar, eso sin el proyecto de ley 416 de 2025. Entonces, con el proyecto de ley 416 de 2025, si le meten disque justicia restaurativa y justicia terapéutica, pagarán un homicidio con 4 y 5 meses. Pero si fueran adultos mayores de 18 años, ese homicidio lo pagan con 26 a 30 años de cárcel. Y agravado porque fue contra un menor de edad. Entonces lo que está promoviendo este proyecto de ley 416 de 2025, independientemente de quiénes sean sus ponentes, a través de su tal justicia restaurativa y justicia terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es simplemente instaurar por ley un 500% de impunidad a la que ya se tiene. Entonces los estudiantes pueden apuñalar, pueden matar, pueden robar, pueden extorsionar, pueden acosar, intimidar, matonear, y usted va a tener que aplaudir. Y usted va a tener que pedirles perdón y ofrecerles disculpas. Porque lo van a meter en el cuento y en el lenguaje de la justicia restaurativa y de la justicia terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes gracias al proyecto de ley 416 del 2025 que ya cursa en el Senado. Entonces yo lo que hago a través de este audio y de este podcast es generarle la advertencia. Allá están cocinando los señores del Senado, allá en el Congreso, a través de su proyecto de ley 416 del 2025, están cocinando un caldo de 500% de impunidad en todos los delitos, infracciones de ley que cometan mayores de 14 años y menores de 18 años. Ahí le dejo la inquietud. Para ese proyecto de ley número 416 de 2025, entonces, algunos 2 o 3 senadores que me omito el nombre porque aquí no se trata de política y no les voy a dar crédito tampoco, pero 2 o 3 senadores me escribieron y me dijeron: necesitamos que usted elabore un documento de amicus curiae para ese proyecto de ley. Y necesitamos que usted haga la amicus curiae lo más pronto posible. Y para ello le cuento a usted qué es un amicus curiae. Pues el amicus curiae se traduce como el latín de amigo de la corte. Eso traduce el amicus curiae. Y en algunos aspectos solo se ha tomado como un aporte que tiene carácter imparcial y su finalidad es facilitar algunos elementos de juicio, criterio, información, evaluación, experticia
y por eso me piden a mí que haga el amicus curiae, porque yo tengo 20 años de experticia y de experiencia en el tema de la legislación educativa y vivo la realidad de los colegios todos los días. Tanto que me critican y me dan palo y me echan piedra y demás, que porque yo solo hablo de cárcel. Y yo, pues es que a mí es que me contratan los profesores para que no les den cárcel. Y entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿De piscinas y de fines de semana o de minitecas? ¿O voy a hablar de fiestas electrónicas y motos y ridiculeces por el estilo? No puedo, porque es que mi trabajo es desayunar con legislación educativa, almorzar legislación educativa, cenar legislación educativa, comer legislación educativa, bañarme con legislación educativa, en la cual he visto 148 profesores irse de cárcel. Personalmente, o sea, hablo por mí, yo no sé otros abogados, ni otras empresas, ni otros asesores, ni otros peritos, no lo sé, no me interesa tampoco. Hablo por mí. Yo he visto 148 casos en estos 20 años de experiencia y de experticia, he visto 148 casos de profesores irse a la cárcel, 148 familias destruidas. Y me importa un pito si son inocentes o si son culpables. Son seres humanos que tienen dignidad. Culpables o inocentes tienen dignidad. Y culpables o inocentes tienen familias, tienen hijos, hermanos, tíos, sobrinos, mamás, papás. Y no soy quien para señalarlos con el dedo, porque ni soy perfecto, ni nada que se le parezca. Y tengo mamá, hermanas, tengo una hija y tengo un hijo. Y a la gente que critica y que señala, esa horda de imbéciles, les fascina escupir para el cielo. Cada vez que usted critica y que usted emite una opinión peyorativa, despectiva de algún caso que usted conoce, es escupir para el cielo. O decía Conchita, mi abuelita, la lengua castiga al rabo. La lengua es el azote del rabo, decía mi abuela. Y hay una horda de imbéciles que solo se la pasan escupiendo para el cielo y no se enteran que en la cara les cae. Y el asunto del amicus curiae es generar esa alarma, activar esa alerta, generarle este aullido plausible de reflexión para que usted sepa lo que se les viene. Si ellos aprueban ese proyecto de ley 416 de 2025 tal y como lo traen, lo único que yo le aclaro y que le advierto es que se viene un 500% de impunidad en los colegios y yo sí le digo cómo se va a volver. Si así nomás ahorita los colegios están como un circo, como un potrero, como una tierra de nadie, gracias al discurso del Ministerio de Educación, gracias al discurso de las secretarías de educación, de besitos, abrazos y besos y besos y más abrazos y todo pedagógico, pero nada sancionador. Imagínese que este proyecto de ley 416 de 2025 va a traer un 500% de impunidad y usted ni se entera. Una maravilla. El amicus curiae tiene como propósito y característica, primero, que los amici curiae, o sea, quien les habla, o sea, este pechito, el amici curiae, o sea, yo, no soy parte del litigio ni de la demanda, y en este caso ni soy demandado ni estoy demandando y tampoco se trata de una demanda. Se trata de un proyecto de ley que también acepta, recibe aportes de amicus curiae. En este caso no sería, bueno, diría yo, personalmente no es un amicus curiae, sino sería un amicus senae o senate. Porque pues es un amigo del Senado. O bueno, es que eso suena tan feo ser usted amigo del Senado que dime con quién andas y te diré quién eres, entonces más bien dejémoslo como amicus curiae. Tiene como propósito que el amici curiae, o sea el amigo, yo,
Pues no hago parte de esa propuesta ni de ese proyecto. No soy senador de la República, Dios me cuide, gracias. Los argumentos que usted puede esbozar, aportar, esgrimir, generar, pueden ser jurídicos, técnicos o científicos. Además pueden abordar aspectos legales relacionados con el caso, como ocurre para mi aporte de legislación educativa, por supuesto, y de casuística. Mis opiniones no van a obligar al Congreso, ni al Senado, ni a la Cámara a tomar una determinada decisión, porque no tienen ninguna fuerza, ni ningún carácter vinculante, ni poder suasorio. Pero sí les van a dar una determinada orientación y pueden influir en ella. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el amicus curiae? Decirles, venga, pero si así como estamos, los colegios son un circo y un desorden y un potrero, y están extorsionando, están asesinando, están violando, niños de 7 años violando a otros de 7 años, niños de 11 años violando a otros de 11 años, y ustedes hablando de que besitos y abrazos y de que impunidad al 500%, ¿ustedes de qué hablan? ¿O en qué mundo viven? Pues ese sería mi aporte. El objetivo es contribuir de manera justa, informada, experta y utilizando todo el bagaje de conocimientos que uno pueda generar para contribuir. Hacerlo de la manera más imparcial posible, porque los amici curiae, en este caso yo, este pechito, yo no represento los intereses de ninguna de las partes. Yo no soy del Ministerio del Interior, yo no soy del Ministerio de Justicia y yo tampoco pertenezco al Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara. Dios me cuide y Dios me guarde. No pertenezco a ninguna de las partes, sino que pretendo generar un aporte desde una perspectiva independiente, objetiva, clara y taxativa. Entonces, en esos casos de interés público, el amicus curiae lo puede generar una organización no gubernamental, o sea, una ONG. Ellos pueden presentar su opinión. Lo puede hacer una organización de derechos humanos. Lo puede aportar una institución académica, digamos una universidad o un instituto que tenga afinidad con el tema que se va a tratar. No va a ser un taller de mecánica el que va a ser un amicus curiae para este caso de un proyecto de ley 416 de 2025. Tienen que ser personas doctas, preparadas, que tengan experticia técnica o científica, o pueden ser personas, como mi caso, que son empíricas, pero que demuestran de verdad que tienen el conocimiento para generar un aporte, porque finalmente tiene carácter imparcial, pero también tiene que tener elementos de juicio, criterio, informaciones y evaluación diagnóstica bien claras y precisas. Eso no es ahí improvisando. Las instituciones académicas como las universidades y algunos institutos pueden presentar esos amicus curiae ofreciendo perspectivas técnicas y su opinión científica sobre algún tema en específico o particular de esa propuesta legislativa. Y en caso de que se esté violando la constitucionalidad o los derechos de una población o de un segmento o de una minoría, pues se pueden constituir grupos importantes que puedan presentar ese amicus curiae para proteger obviamente sus garantías y sus derechos y sus intereses. En resumen, para que usted me entienda, el amicus curiae es un mecanismo que emerge relevante, importante, para que usted como ciudadano pueda participar en un proceso legislativo, permitiendo que hayan los señores del Senado y del Congreso y de la Cámara, pues cuenten con una variedad, con un abanico, con una mayor heterogeneidad y variedad de perspectivas, conocimientos, aportes, opiniones, criterios, directrices, pautas, para que realmente ellos puedan legislar de una manera en la cual puedan tomar decisiones informadas, que generalmente no ocurre.
porque estos señores legislan lo que les da la gana y los señores legislan para ellos. Eso sí es claro que hay que dejarlo bien definido. Uno con el amicus curiae lo que hace es que en alguna medida, uno poder decir, vea, yo lo había advertido y yo lo dije antes. Eso es lo que uno puede decir. Pero más allá de eso, es muy complicado. Y dentro de la parte técnica que estoy presentando, para cerrar este audio, quiero compartir el encabezado de la microoscuridad que voy a presentar. Obviamente esto es un borrador, es un borrador, es un borrador, es un borrador. Pero se lo comparto para que si usted es un profe de esos pilos intelectual, que usted es un bacán de esos que lee, o usted es una profesora de esas que se precia de ser intelectual, que no se la pasa allá en TikTok mostrando piel y mostrando allá un poco de ropa y un poco de bobadas, menos cerebro. No, si usted es una profesora que muestra más cerebro, más intelecto, que usted demuestra que es preparada, que es una persona que uno puede mirar desde una perspectiva que diga, wow, esa profesora es, además de bonita, es intelectual y es inteligente. Si usted es de ese equipo de profe intelectual, de profe inteligente, de profesora intelectual, profesora inteligente, este mensaje es para usted. Porque usted también puede hacerse de un grupo de profesores importante, unificarse, reunirse y generar un amicus curiae. Le voy a regalar mi introducción a ver qué opina y estoy abierto a sugerencias doctas, precisas y puntuales para enriquecer este proceso. Y lo titulé La realidad del delito adolescente en Colombia como un mensaje de impunidad silenciosa. Así se llama. La realidad del delito adolescente en Colombia como un mensaje de impunidad silenciosa. Y escribí lo siguiente. El fenómeno del delito protagonizado por adolescentes en Colombia se genera como una herida social compleja y profunda que no solo refleja las carencias estructurales de nuestra nación, sino que también emite un mensaje perturbador, el mensaje de la impunidad, que si bien no es total, sí se percibe como tal y socava la fe en el sistema de justicia. En Colombia nadie le cree a los jueces y en Colombia nadie le cree a la rama judicial. Porque lejos de ser un problema monolítico, la participación de menores en actividades delictivas es el resultado de una convergencia de factores socioeconómicos, psicosociales, culturales y judiciales, que al interactuar consigo mismo y en una mixtura configuran un panorama desalentador para la sociedad colombiana, patrocinado por el Ministerio de Educación, sus secretarías y otros entes que promueven la impunidad dentro de los delitos y dentro de las actuaciones que se convierten en objeto de restablecimiento de derechos para los adolescentes. La primera capa de este problema radica en la exclusión social y la pobreza. Millones de adolescentes colombianos crecen en entornos donde la educación es un privilegio inalcanzable y el acceso a servicios básicos es deficiente y las oportunidades laborales son escasas, inexistentes o nulas. Y en este contexto, las redes sociales, el libertinaje, la fama efímera y la vida delictiva, adicional a los complejos para tener que llamar la atención, a menudo impulsada por grupos armados ilegales o bandas criminales, entonces se presenta como una vía rápida, aunque ilusoria y peligrosista, para la subsistencia y para generar reconocimiento. Por ello, estos jóvenes desprovistos de redes de apoyo y con unos horizontes bastante limitados se convierten en población particularmente vulnerable a la cooptación por parte de estructuras criminales que les ofrecen una sensación de pertenencia, de poder y la sensación de que están explotando todos sus talentos, aptitudes y capacidades cuando realmente están explotando su inmadurez y su desesperanza.
Y allí la promesa del dinero fácil y de una identidad, por perversa que sea, entonces contrasta fuertemente con la realidad de una vida sin un futuro claro, para terminar asesinando, hurtando, extorsionando, violando o ser objetos de un linchamiento por el delito que cometa. Y otro factor determinante es la desintegración familiar y la falta de referentes positivos, ya que un número significativo de adolescentes involucrados en estas actividades delictivas provienen de hogares fracturados, con padres ausentes, borrachos, delincuentes, maleantes, zampones, o simplemente personajes sumidos en problemáticas como el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, la irresponsabilidad, padres adolescentes o madres que han abortado y que tienen ausencia de figuras protectoras, orientadoras y paternales, que deja a estos adolescentes a merced de la influencia de la calle, donde la figura del, comillas, líder puede suplir de alguna manera distorsionada, grotesca y vulgar el vacío afectivo y moral. Por ello, la carencia de una educación en valores y el abandono y la exposición temprana a la violencia normalizan conductas antisociales y desdibujan los límites entre lo lícito y lo ilícito, como está manejando el discurso el señor Ministerio de Educación y las señoras Secretarías de Educación, en donde las conductas antisociales, los zampones y los delincuentes y los límites entre lo lícito y lo ilícito se han normalizado detrás de la violencia que se llama pedagogía. En muchos casos, estos jóvenes son más víctimas que victimarios, porque son víctimas atrapadas en un ciclo de violencia y marginalidad del que parece imposible que pudieran escapar. Y a lo anterior, se suma la fragilidad del sistema educativo, que en Colombia es una vergüenza, es mediocre, es pusilánime. Es un sistema educativo lleno de falencias, vacíos, inexistencias. Es un sistema educativo que solamente se dedica a graduar mediocres, que salen sin saber leer, que salen sin ortografía y peor aún, que salen graduados sin valores, sin principios, sin moral y sin urbanidad de Carreño. A pesar de los múltiples y graves esfuerzos que realizan los docentes en las aulas, con lo poco que les queda y con lo escaso y nulo que les entrega el Ministerio de Educación o las secretarías, la educación en Colombia aún no logra ser un motor de verdadera inclusión y oportunidad para todos. La deserción escolar para 2024 y 2025 es alarmante, especialmente en zonas rurales y barrios marginales, dejando a miles de jóvenes sin las herramientas necesarias para construir un futuro distinto, en donde un sistema educativo que no retiene a sus estudiantes y no les ofrece mejores alternativas o por lo menos más atractivas, indirectamente los está empujando hacia la informalidad y en muchos de los casos está promoviendo, coercitando, constriñendo, estimulando, aplaudiendo, avalando y prohijando la comunidad del delito. Esta ausencia de programas de formación técnica y vocacional pertinentes, así como la falta de acompañamiento psicosocial, siguen agudizando esta problemática y dejan a los jóvenes sin perspectivas y sin un sentido de propósito. Pero el verdadero mensaje de impunidad, sin embargo, no reside tanto en la ausencia total del castigo, sino en la misma percepción social de que la justicia para los adolescentes es laxa, nula o ineficaz. Dado que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, SRPA, fue concebido bajo el principio de la primacía del interés superior del menor y buscando la resocialización y la reeducación antes que la mera punición. Sin embargo, su aplicación ha generado una brecha entre la norma y la expectativa ciudadana de justicia. Y esa corta duración de las sanciones privativas de la libertad para delitos gravísimos cometidos por adolescentes y la misma dificultad para asegurar su cumplimiento en centros adecuados y la alta tasa de reincidencia
alimentan la frustración del colectivo social. La sociedad a menudo no comprende estas particularidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y lo equipara erróneamente con el sistema penal para adultos, en donde un menor de 18 años purga un homicidio con 4 a 7 meses, mientras que un mayor de edad purga ese mismo homicidio con 26 a 30 años de cárcel. Pero cuando un adolescente comete un delito grave, emerge el discurso proteccionista y por otro lado emerge la indignación pública, que exige una respuesta contundente que desde la perspectiva de la ley juvenil no siempre se va a traducir en penas largas. Esto genera una sensación de que el delito cometido por un menor va a quedar impune o que va a recibir un castigo desproporcionada e ininteligiblemente leve en comparación con la gravedad del daño causado. Y a ello se le suman los medios de comunicación, que al centrarse en los casos de alto impacto y en la brevedad de las sanciones, contribuyen a reforzar esta percepción de puerta giratoria y de impunidad, donde los menores infractores entran y salen del sistema de responsabilidad penal adolescente con suma facilidad. Hoy delinquen y mañana están en la calle nuevamente. Además, la falta de programas efectivos de resocialización y reinserción es el talón de Aquiles de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dado que los centros de internamiento a menudo carecen de personal idóneo y por supuesto carecen de los recursos humanos, pedagógicos y psicológicos necesarios para abordar estas complejas problemáticas de adolescentes infractores. En lugar de ser espacios de rehabilitación, algunos de estos espacios y casitas del bienestar familiar se convierten en universidades del crimen, donde los jóvenes entran a perfeccionar sus habilidades delictivas y refuerzan sus lazos y los fortalecen con estructuras criminales. Y al salir, muchos de ellos se encuentran con las mismas condiciones de exclusión que los llevaron a delinquir y sin oportunidades laborales o educativas, y con ese mismo estigma social que les cierra las puertas y los empuja de nuevo hacia el delito. En esa ausencia de seguimiento post-internamiento y en la debilidad de las redes de apoyo comunitario, se generan las fallas críticas que están perpetuando el ciclo de la delincuencia. Entonces, la impunidad percibida como tal se nutre de la corrupción y la debilidad institucional sumada al proteccionismo. Y la infiltración de estructuras criminales en algunas instituciones, la impunidad de las redes que instrumentalizan a estos menores y la falta de capacidad investigativa para desmantelar estas estructuras por parte del Estado contribuyen a la sensación de que el crimen organizado opera con una relativa libertad, utilizando a menores de edad y adolescentes como escudos humanos o como simples peones desechables. Cuando los cabecillas, los líderes y los que siempre ganan con la impunidad, el delito y la corrupción, siempre ganan y permanecen invisibles, mientras que los menores de edad son los eslabones más débiles que van a ser capturados. El mensaje que se envía entonces en este sistema de justicia es incapaz de desarticular estas redes criminales desde sus cimientos y, en conclusión, la realidad del delito protagonizado por menores y adolescentes en Colombia es un reflejo de una sociedad con profundas fracturas, dado que no solo es un problema de orden público, sino que es la manifestación de la pobreza misma, de la desigualdad, de la desintegración social y de la misma corrupción y de la debilidad institucional actual. Y ese mensaje de impunidad, que es producto de la interpretación simplificada del sistema penal adolescente, es en realidad la percepción ciudadana que tiene un impacto corrosivo en la confianza en la justicia y en la cohesión social. Para este ciclo que no se cierra, es imperativo generar un enfoque integral que trascienda de la mera percepción y se requiere una inversión masiva en oportunidades educativas y laborales para que los jóvenes más vulnerables puedan acceder a programas verdaderamente de fortalecimiento familiar,
apoyo psicosocial y una reforma profunda del sistema de responsabilidad penal adolescente que realmente garantice la efectividad de las sanciones, la calidad de los programas de resocialización y, por supuesto, la articulación interinstitucional. La sociedad colombiana debe comprender que la prevención del delito adolescente no solo es una cuestión de seguridad, también es una cuestión de justicia social. Solo así se podrá minimizar y desmantelar el mensaje silencioso de impunidad y construir un futuro donde la juventud sea protegida y empoderada en lugar de ser instrumentalizada y condenada al margen de la ley. La verdadera victoria se puede encontrar en contra del delito adolescente solamente cuando la impunidad deje de ser una percepción para convertirse en un vestigio del pasado y cuando la esperanza de una educación de calidad que llene las aulas y los pupitres de Colombia genere una percepción donde la esperanza prevalezca sobre la desesperanza. Ese es el aporte inicial de mi documento técnico como amicus curiae para el proyecto de ley 416 de 2025. Quería compartirlo con ustedes. Invito a profesores y profesoras pilos, inteligentes, a que se le midan a hacer un amicus curiae de este proyecto de ley 416 de 2025. Si el mensaje le gusta, le parece interesante, le parece un reto, le parece algo que vale la pena, contácteme y yo le explico cómo se hace y dónde se radica. 305-416-0114. 305-416-0114. De esa manera es como yo he participado en la construcción y el aporte de 4 leyes de la República. Obviamente esto solo es una introducción, es el abrebocas. A partir de ahí yo empiezo con el abordaje ya técnico y la parte jurídico-legal, en comparación, hago un derecho comparado con otros países, cómo son las penas, cuál es la sanción, cuánto purgan de condena, cuál es el proceso a seguir y muchas otras cositas que van ahí a la mano. 305-416-0114. Si le interesa hacer un amicus curiae para este proyecto de ley 416 de 2025, me avisa.